Este tema de la conciencia ya lo hemos visto dos veces. En el momento que Adán pecó, en el momento que Adán y Eva pecaron, en ese momento se dieron cuenta que estaban desnudos. Se dieron cuenta que estaban desnudos delante de Dios. En ese momento se activó su conciencia. Antes de que pecaran, no había sido así. Se sintieron mal Adán y Eva por lo que habían hecho. Y el hombre por naturaleza se siente mal cuando hace algo que sabe que está mal. Todo mundo tiene una conciencia. Hay hombres que han violentado tanto su conciencia, que han pecado tanto, que digamos que se acostumbran a pecar y creen, llegan incluso a creer que está bien lo que hacen. Aunque algo en el fondo les dice que está mal, como que se convencen a sí mismos de que está bien lo que están haciendo. Se cauteriza su conciencia, se vuelve insensible. Los hombres por naturaleza tienen una conciencia, pero esa conciencia no funciona como se debe. Los creyentes, los que ya hemos creído en Cristo, también tenemos una conciencia. Pero en nuestro caso, la conciencia sí funciona como se debe. La Biblia nos habla de una conciencia limpia. Los creyentes tenemos una conciencia limpia porque Cristo la ha limpiado. La Biblia nos habla de una mala conciencia. Esa es la que tienen los inconversos. Quienes tienen una mala conciencia no pueden acercarse a Dios. Ni pueden, ni quieren. Saben que debieran acercarse a Dios. Algo les dice que Dios existe. Pero por la mala conciencia que tienen, ni pueden, ni quieren acercarse a Dios. Se acercan a la religión. Hay personas que se acercan a la religión, pero no se acercan a Dios. Hay personas que leen la Biblia para calmar su conciencia. Creen que están bien porque leen la Biblia, pero ¿de qué sirve que la lean? Creen que están cumpliendo con su deber al leerla. Pero no es lo mismo acercarse a la Biblia que acercarse a Dios. Cristo dijo en una ocasión: ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere. Una persona va al culto, pero no a Cristo. Pero creen que al ir al culto ya fueron a Cristo. No, son dos cosas muy diferentes. Ninguno puede venir a mí si mi Padre no le trajere. Pero estas personas que tienen una mala conciencia, ¿por qué no pueden ir a Cristo? Dice Cristo: ninguno puede venir a mí. ¿Por qué no pueden ir a Cristo? ¿Cuál es la respuesta? No pueden ir a Cristo porque no quieren. El problema está ahí, en que no quieren. Entonces, los que llegan a ser salvos, Dios los hace querer que vayan a ir a Cristo. Querer ir a Cristo. Entonces, Dios obra en su conciencia, obra en su corazón, obra en toda su personalidad, de manera que los que no querían ir, de repente van. ¿Cómo es que una persona que ha leído la Biblia durante 5 años y no ha ido a Cristo, de repente tiene el deseo de ir? Tiene el deseo de ir porque Dios lo pone ahí. Antes de ser creyentes, nosotros veíamos a Dios con indiferencia. No nos importaba Dios. No nos importaba la Biblia. Dios tuvo que hacer algo sobrenatural para que fuéramos a Cristo. Cuando una persona va a Cristo, en arrepentimiento y fe, es porque Dios lo hizo, que así fuera.
Cuando una persona se arrepiente de sus pecados, ha ocurrido un milagro. Dios hizo que esas personas fueran a Cristo. En el versículo 9, véanlo, como dice: mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? ¿Por qué le dijo eso Dios a Adán? ¿No sabía dónde estaba? Dios ya sabía dónde estaba. Entonces, si ya sabía dónde estaba, ¿por qué le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió, dice el 10: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Dios ya sabía dónde estaba Adán, pero le hizo esta pregunta, ¿saben ustedes para qué? Para que se autoexaminara. Los que tienen una mala conciencia debido al pecado no se detienen a reflexionar acerca de su condición. No quieren pensar que están mal. Prefieren que están mal otros. Que está mal la esposa, que están mal los hijos, que están mal los padres, que está mal la sociedad, que está mal el gobierno. Todo el mundo está mal. Pero por su mala conciencia no pueden ver que ellos son los que están mal. Estas personas que tienen una mala conciencia van rumbo a la destrucción, como un barco a la deriva. ¿En dónde va a terminar un barco que va a la deriva? Pues va a terminar naufragando, va a terminar hundido. Y así son todos los que tienen una mala conciencia. Van a terminar mal, pero no quieren pensar en eso. En el versículo 10, Adán le dice a Dios: oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Esto de que tuve miedo se aplica a todos los que tienen una mala conciencia, a todos los que se esconden de Dios, que se esconden en la religión, en sus actividades, en sus lecturas, en sus oraciones. Una persona puede esconderse de Dios en sus oraciones. ¡Wow! La oración nos conecta con Dios, nos acerca a Dios. Pero ¿cómo es posible que lo que fue diseñado para acercarnos a Dios nos aleje de Él? Véanlo en el caso del católico que reza el rosario. Termina de rezar el rosario y cree que está bien. No, pues a Dios le gusta mucho que yo rece el rosario. Piensa que el rosario lo acerca a Dios y es todo lo contrario. El rosario los aleja de Dios. Adán le dice a Dios: tuve miedo y me escondí. Todos los que se alejan de Dios, todos los que se acercan de Dios, viven en un temor continuo. Los inconversos, los que tienen una mala conciencia, le tienen miedo a la muerte, le tienen miedo a la pobreza, le tienen miedo a la soledad, le tienen miedo al futuro. Miedo sobre miedo. Y es por eso que un profeta dijo: huye el impío sin que nadie lo persiga. Huyen de Dios incluso en la religión. Una mala conciencia conduce a los hombres a culpar a otros de lo que ellos mismos son culpables. Muchos creen que serían mejores maridos si no tuvieran una esposa necia. Si tú eres un mal marido, tu esposa no tiene la culpa. Si tú eres una mala esposa, tu marido no tiene la culpa. Si nosotros no cumplimos con nuestro deber, el único culpable somos nosotros. Vean el versículo 12. Y el hombre respondió, ven el 11 y el 12. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Vean, le está echando la culpa a Eva. Sí, comí el fruto, pero pues es que ella me dio. Ella tiene la culpa. Y dice: la mujer que tú me diste. O sea, tú tienes la culpa porque tú me diste a esa mujer.
Si una mujer, si una esposa es una mala esposa y el marido anda mal, ¿el marido le va a echar la culpa a la esposa de que él anda mal? Supongamos que mi esposa me ofende y yo la golpeo, yo le pego. Si yo le pego, ¿ella tiene la culpa de que yo le pegué? No. Si yo le contesto mal a su golpe, yo soy culpable de mi pecado. Ella tiene que responder por su pecado. Pero ¿qué con el mío? Yo tengo que enfrentar el mío, no el de ella. Mi problema es mi pecado, no el de ella. Los ojos de ellos fueron abiertos después de que comieron el árbol. Es lo que dice el versículo 7 que no leyó Gerardo. Después de comer el fruto, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Pero vean, aquí donde dice que fueron abiertos los ojos de ellos, no se refiere obviamente a los ojos físicos, sino a la conciencia, los ojos de la conciencia. Antes de que ellos comieran del fruto, nunca habían hecho lo malo. Pero después de pecar, ya se dieron cuenta lo que era malo. Estaban desnudos, estaban desarmados delante de Dios, estaban avergonzados. No tenían cara para presentarse delante de Dios. ¿Qué es lo que trae el pecado? Deshonra, vergüenza, inquietud. Mientras más pecados comete una persona, menos puede dormir bien. Aunque ya cuando se cauterice la conciencia, ya pueden dormir. ¿Sí? Ya se hicieron a la idea de que están bien. Dicen que han habido personas que matan a una persona y duermen junto al cadáver, como si no hubieran hecho nada. Fueron a esconderse Adán y Eva después de que pecaron. Los hombres se esconden en actividades vanas. Quieren arreglar el asunto, pero ¿saben qué es lo que logran? Todo lo echan a perder. Quieren limpiarse, pero lo único que logran es ensuciarse más. Antes de que ellos pecaran, la voz de Dios les daba gusto. Iban y se presentaban con Dios con alegría. Pero ya después ya no fue así, fueron a esconderse. Dice en el versículo 11, y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Su misma conciencia le condujo a Adán a fijarse en sí mismo, pero no le gustó lo que vio allí. Bien, si nosotros sabemos que andamos mal, no nos da gusto meditar en eso. Hay personas que cuando le señalan sus errores, se enfurecen. ¿Por qué se enfurecen? Porque no les gusta no les gusta la verdad. ¿Qué es la verdad? Pues lo que tienen dentro, pues es su pecado. Si ustedes le dicen a un borracho, eres un borracho y no tienes remedio, eso no le va a gustar que se lo digas. A un drogadicto. En lugar de ver su error, Adán prefirió ver los errores de su mujer. Si la mujer que tú me diste me dio del árbol. Nosotros haremos mucho mal si seguimos el ejemplo de Adán. Porque si nosotros como maridos nos la pasamos viendo los errores de nuestra pareja, no podemos tener paz ni gozo. Si mi pareja tiene errores, defectos, pecados, ella va a rendir cuentas de eso. No tiene que rendir cuentas de eso a mí. De eso le va a rendir cuentas a Dios. Si yo me enojo por los errores de mi pareja, ¿qué gano?
Yo no puedo remediar eso. Si mi pareja comete errores, el único que puede arreglar eso es Dios. Entonces lo que yo tengo que hacer es orar por ella. Los que solamente ven errores en su pareja no pueden tener paz. Lo que tú debes hacer es ver tus errores y enfrentarlos delante de Dios como se debe, con la actitud correcta. Quien solamente ve errores en su pareja no puede tener paz ni gozo, mucho menos los que ven errores en Dios. Porque hay personas que le buscan errores a Dios, que le buscan errores a la Biblia. Si tú te la pasas buscando errores en la Biblia, pues los vas a encontrar. No que los tenga, te vas a imaginar que los tiene. Los que se esconden en su religión para escapar de su mala conciencia, ven errores en todas las demás religiones. Dicen, no, mi religión es la única buena, todas las demás son malas. Pero vean, lo dicen eso porque no pueden ver su pecado. Creen que los que pertenecen a su religión están bien y que todas las demás religiones están mal. Adán le echó la culpa a Eva, pero también a Satanás. Vean cómo dice el 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó. Vean, hay personas que le echan la culpa a Satanás, le echan la culpa al diablo de sus errores, de sus pecados. Imagínense un cristiano que le dijera a Dios, Señor, yo no quería pecar, pero pues el diablo me ganó, pues pudo más que yo, él tiene la culpa. No le eches la culpa al diablo. Si tú caíste, la culpa es tuya. La caída trajo maldición sobre Satanás. Dice el 14, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Vean cómo dice, sobre tu pecho andarás. Esta frase parece indicar que antes de este asunto, la serpiente no andaba sobre su pecho. Pero entonces, ¿cómo andaba? ¿Cambió su físico después de que Dios la maldijo? Pudiera ser. O sea, ¿cómo sería antes y cómo sería después? No. O más bien, ¿cómo sería antes? Pues no, la Biblia no lo dice. El reino animal nos enseña verdades teológicas. Dice el sabio Salomón que debemos aprender de las hormigas, de los conejos, de las langostas y de las arañas. ¿Se acuerdan? Las pone como ejemplo. Hay cosas que debemos imitar en ellas. Y la serpiente nos enseña algo también. ¿Qué nos enseña la serpiente? Que no debemos acercarnos al pecado. Hay peligro en acercarnos al pecado. Normalmente las personas sienten repulsión hacia las serpientes, como que es algo instintivo. Hay algunos locos que las agarran y las besan, ¿no? Pero la verdad yo no sería capaz de hacer algo así. El reino animal fue afectado también por la caída. Satanás es conocido como la serpiente antigua. La serpiente fue víctima de Satanás. Podríamos decir que la serpiente fue poseída por el demonio. O sea, el demonio se metió en la serpiente y por eso la serpiente habló. ¿Sí? Quien estaba hablando en realidad no era la serpiente, era Satanás usando la serpiente. ¿Qué es lo que Satanás quería? Satanás estaba pensando que tal vez Adán se pusiera de su parte para vencer a Dios. O sea, el objetivo de Satanás era vencer a Dios, destronar a Dios. Hay algunos que creen que al engañar a Eva logró la caída de Adán. Acuérdense ustedes que primero cayó Eva y luego Adán. Entonces Satanás pensaría, voy a usar a esta mujer, la voy a engañar y por medio de ella hago caer
Adán. Voy a controlar a Eva y por medio de Eva voy a controlar a Adán. ¿Se acuerdan ustedes que acá era títere de Jezabel? Hay muchos maridos que son títeres de su mujer. Hay maridos que complacen a la mujer en todo, que le cumplen todos sus caprichos y que creen que son buenos maridos. Un marido puede complacer en todo a su mujer y ser un mal marido. El asunto es que tú complazcas a Dios. Tu objetivo debe ser complacer a Dios, no a tu mujer. Ahora, si puedes complacer a los dos al mismo tiempo, qué bueno, ¿sí? Pero si están en oposición una cosa con la otra, a quien tú debes de complacer es a Dios. Primero Dios y después ella. Vean ustedes en Apocalipsis, en el capítulo 2. Puse mal el texto, mejor no. Mejor vamos a ver otro texto en Números, capítulo 25. Números 25. Vean ustedes cómo Dios usa, o cómo más bien el diablo usa a las mujeres para destruir a los hombres. O sea, es lo que estaba haciendo con Eva, usando a Eva para destruir a Adán. Números 25, vean el versículo 1. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Vean cómo Dios usó a las moabitas para destruir a Israel, o para intentar destruir a Israel. Estos hombres sabían que al único que deberían de hacerle sacrificios era Jehová, pero véanlos, por el interés de las mujeres, por el interés del sexo. Véanlos haciendo sacrificios a los dioses de las moabitas. O sea, los placeres carnales destruyen a los hombres. Las tácticas de Satanás no cambian. No tiene que estarlas cambiando. Lo que le dio resultado hace miles de años, le sigue resultando hoy. Freud dijo en una ocasión, el sexo mueve al mundo. Los hombres cometen tantas tonterías por el sexo. ¿Cuántos errores de los hombres a causa de las mujeres? Vean Proverbios en el capítulo 30. Proverbios 30:20. El proceder de la mujer adúltera es así: come y limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Bien, la mujer adúltera comete adulterio, dice, no hice nada malo. Como si comiera, como si se hubiera comido un taco. Se come al hombre, se come a un hombre. Una adúltera se está comiendo a un hombre. El hombre adúltero cree que se la está comiendo a ella, no, es al revés, la mujer se lo está comiendo a él. Y dice, no he hecho maldad. Una adúltera destruye un matrimonio, destruye una familia. ¿Cuánto daño hace el adulterio? Hubo iglesias que fueron destruidas por el adulterio del pastor, por el adulterio de la esposa del pastor. Iglesias destruidas por chismes. La Biblia habla de las mujeres chismosas, no habla de los hombres chismosos,
Pero eso no quiere decir que el chisme sea exclusivo de las mujeres, no, también a los hombres nos llega a gustar eso. Salomón cayó ya en su vejez por causa de las mujeres. Sansón, después de muchas victorias, ¡pum!, cayó por causa de las mujeres. Vuelvan a Génesis 3. Vean el versículo 17. Génesis 3, 17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer. Adán, en lugar de obedecer a Dios, obedeció a su mujer. El asunto no es cómo nos ve nuestra esposa, porque una esposa puede ver al marido como un excelente marido. El asunto es cómo nos ve Dios. El día del juicio le vamos a rendir cuentas a Dios, no a nuestra esposa. Miren el versículo 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Pondré enemistad. Esta es una profecía. Y esto es lo que vemos a través de la historia. Satanás creyó que la mujer sería su aliada, pero vean, se convirtió en su enemiga. Dice, pondré enemistad entre tú y la mujer. Esta mujer representa a Israel. Israel vista como la esposa, y que después se convierte en la esposa infiel, la esposa adúltera. Vean en Jeremías, en el capítulo 3. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Vean, aquí compara a Dios a los israelitas como una esposa infiel. Entonces esta mujer representa a Israel. Pero ¿sabe también a quién representa esta mujer? A la Virgen María. ¿Se acuerdan ustedes que en cuanto nació el niño Jesús, Satanás trató de matarlo? ¿Se acuerdan que un ángel le dijo que huyeran y se llevó al niño a Egipto porque Herodes quería matarlo? No es que Herodes quisiera matar al niño, Satanás es el que quería matar al niño. La simiente de la mujer, la simiente de Satanás, la simiente de la serpiente, siempre en enemistad. La simiente de la mujer, la simiente de la serpiente. Solamente hay dos líneas de descendencia en este mundo. O formamos parte de una, o formamos parte de la otra. O somos hijos de Dios, o somos hijos del diablo. No hay nadie que esté en medio. Los que están en Adán, los que están en Cristo. Vean Gálatas capítulo 3. Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Vean, y a su simiente. Estamos viendo que la simiente de la mujer tendría lucha perpetua con la simiente de la serpiente. Pero vean lo que dice aquí. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. ¿Entienden ustedes? La simiente de Satanás son sus hijos espirituales, los hijos del diablo, los que no obedecen a Dios. Cristo les dijo a los fariseos, ustedes son hijos del diablo, vuestro padre es el diablo, hijos de la serpiente.
La simiente de la mujer, ¿quiénes son? Los escogidos, los que están en Cristo, los que se someten a Cristo. Los judíos creían ser simiente de Abraham, decían, no, nosotros somos de la simiente de la mujer. Pero ¿qué les contestó Cristo? ¿Se acuerdan? Véanlo en Juan 8. 8:33, 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Le está diciendo Cristo estas palabras a los que estaban esclavizados por el pecado, los fariseos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Libres en sentido espiritual, no libres de los romanos. Le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Ellos no eran simiente de Abraham, eran descendientes de Abraham, pero simiente de Abraham no lo eran. Ellos eran simientes de la serpiente, hijos del diablo. Esos fariseos eran descendientes físicos, pero no espirituales, no tenían la misma fe de Abraham. Dice Juan, en su primera epístola, no lo busquen, que los creyentes no pueden pecar porque la simiente de Dios permanece en ellos. ¿Se acuerdan? La simiente de Dios está en los creyentes. Esa palabra simiente, que los creyentes somos simiente de Dios, se deriva de la palabra semen. Los creyentes somos el semen de Dios. Dios nos ha engendrado espiritualmente. Somos hijos de Dios. Ya no somos simientes de la serpiente. Ya no somos hijos del diablo, ahora somos hijos de Dios. ¿Por qué un creyente no puede pecar? Quiere decir no puede vivir en pecado porque ya tiene una nueva naturaleza, ahora ya es un hijo de Dios. Un creyente no puede ser dominado por ningún pecado. Cualquier creyente peca, puede pecar, pero ningún creyente puede vivir en pecado, ningún creyente puede ser dominado por un pecado. Si hay un pecado que te domina, si hay un pecado que te controla, tú no has nacido de nuevo, tú no eres un hijo de Dios. La profecía de Génesis 3 se cumple ante nuestros ojos. Nosotros somos simiente de la mujer, porque estamos en Cristo. Cristo es la simiente. Satanás sabía que Abel era parte de la simiente de la mujer. Sabía eso. Y por eso Satanás usó a Caín para que lo matara. ¿Qué es lo que Satanás pretendía haciendo que Caín matara a Abel? Tratar de impedir que el cumplimiento de la profecía se realizara. Solamente hay dos clases de simientes, una de la mujer y una del diablo. Solamente hay dos clases de personas en el mundo. Solamente hay dos religiones en el mundo. Esa enemistad que Dios menciona tendrá su culminación entre el combate entre Cristo y el anticristo. Ya hubo un combate, pero habrá un combate final, la batalla final. Pero nosotros sabemos quién va a vencer, quién va a ganar. La simiente de la mujer vendría. Eso se le prometió a Adán. Tardó siglos y siglos, pero venido el cumplimiento del tiempo, vino el Mesías prometido, nacido de mujer. Es lo que dice Pablo en Gálatas 4:4, si quieren checar este texto. Gálatas 4:4. Pero
cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora somos adoptados y sabemos que somos simiente de la mujer. Cristo vino al mundo de manera sobrenatural, pero nacido de mujer. Tenía que ser nacido de mujer. Pero no vino contaminado por el pecado como nosotros, porque su padre no era José, su padre era Dios. Cristo nació no contaminado como nosotros. Satanás, la simiente de la serpiente, buscaban destruir a Cristo. ¿Qué fue lo que hizo? Lo hirió en el calcañar. Lo que hizo fue morder el talón de Cristo, pero ese talón de Cristo que fue mordido fue el mismo talón que aplastó la cabeza de la serpiente. Satanás hirió a Cristo, pero eso fue permitido por Dios. Si Cristo murió en la cruz, fue porque Satanás usó a Herodes, a Pilato, a los fariseos, a Judas Iscariote para lograr eso. Pero detrás de todos ellos estaba Dios mismo. O sea, Satanás hirió a Cristo porque Dios quiso. En realidad, quien le quitó la vida a Cristo en la cruz fue Dios. Pero eso no quita la culpa de Satanás, ni de Herodes, ni de Judas, ni de los fariseos. Cristo tenía que morir para destruir el imperio satánico. Vean Isaías 53. Vean, aquí Isaías profetiza lo que Cristo vendría a hacer. Y vean lo que dice en el 4. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Se refiere a Cristo. Se refiere a las sanidades que Cristo hizo, no tanta gente que sanó. Dicen que sanó a miles y miles. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Vean, Cristo fue herido por Dios, fue muerto por Dios. Cristo tenía que morir para que nosotros pudiéramos ser salvados. Y comparen esto con lo que dice Hebreos 2. Hebreos 2:14. Aquí está hablando de los ángeles, el apóstol, y dice, ¿no son todos? Es una pregunta retórica, ¿no? La respuesta de los ángeles, leyendo el contexto. ¿No son todos espíritus ministradores? O sea, los ángeles son ministros, servidores quiere decir, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Para qué creó Dios a los ángeles? Para servir a los creyentes, a los de la simiente de la mujer. Y es por eso que un creyente no puede morir hasta que Dios lo permita. Los ángeles cuidan a los creyentes. Los ángeles no cuidan a los inconversos, no cuidan a los de la simiente de la serpiente. Los ángeles cuidan a los creyentes para que no mueran antes de cuando tengan que morir. Antes de que Cristo viniera, Satanás hacía de las suyas. ¿Cuánto daño hizo antes de Cristo? Los que fueron salvos antes de Cristo fueron muy pocos. Pero después de que Cristo vino, miles y miles y millones de personas han sido salvas. Satanás tenía un imperio, el imperio de la muerte, pero Cristo vino y le quitó el control. Véanlo en Mateo capítulo 4. Mateo 4:8.
Otra vez le llevó el diablo a Cristo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Por qué dijo todo esto te daré? Porque era suyo, lo tenía en sus manos. ¿Sí? O sea que aquí Satanás no está exagerando. O sea, él tenía el control. Pero ¿se acuerdan de que Cristo vino y que Él fue el que le quitó al hombre armado sus joyas? Él venció, Él ató al hombre fuerte armado. ¿Quién es el hombre fuerte armado? Satanás. Entonces, cuando Cristo murió en la cruz, el hombre fuerte armado fue desarmado. Vean Juan, capítulo 16. Y de juicio, 16:11, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. El príncipe de este mundo, Satanás, dice, ha sido ya juzgado. Bien, todavía no ha sido sentenciado. O sea, todavía no recibe su merecido. ¿Sí? Pero Satanás ya fue juzgado, aunque no se haya ejecutado la sentencia. Y aún así, vean, aún habiendo sido juzgado y habiéndosele quitado el imperio, aún sigue haciendo daño, el daño que Dios le permite. Aquí mismo en Juan, vean en el capítulo 12, vean el versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Vean, es lo que hizo Cristo. ¿Sí? Y vean el versículo 32. Y yo, si fuera levantado de la tierra, ¿sí?, a todos atraeré a mí mismo. ¿De quién está hablando aquí? A todos atraeré a mí mismo. Está hablando de los escogidos, de los que son simiente de la mujer. Aquí no habla de que atraerá a todos, no. Atraerá, después de que muera en la cruz, Él atrae a los que son suyos, por aquellos por quienes pagó. Cristo no murió por todos, murió por los escogidos. Entonces, lo que ha estado haciendo desde que murió hasta acá es atraer a los suyos, a los escogidos. Hay muchos escogidos aún que no saben que son escogidos. Hay muchos que ustedes los ven por ahí, borrachos, drogadictos, malvivientes, quizás hasta rateros, que son escogidos, pero que no han escuchado el Evangelio, no han creído. Cuando crean en el Evangelio, se arrepientan de sus pecados, entonces se entenderán que son escogidos. ¿Por qué debemos predicar el Evangelio? Porque todavía hay muchos escogidos por ahí. Las personas que podemos creer que tal vez nunca sean salvas, tal vez lo sean. Los pecados de los escogidos ya fueron juzgados en el cuerpo de Cristo, ya Cristo pagó por ellos. Es por eso que ya no hay condenación para ellos. Es por eso que la salvación no se pierde. Cristo pagó. Ahora es Cristo el que está reinando. Cristo dijo, después de que resucitó, ¿se acuerdan? Antes de que partiera al cielo, le dijo a los discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Cristo reina. Cristo tiene el control de todo lo que acontece. Y como Cristo es el que tiene el control, es por eso que ya ningún creyente puede ser poseído por Satanás. Y Satanás influyó en la serpiente. Satanás influye en todos los inconversos y en todos los que están destinados para la condenación eterna. Satanás los deja que hagan lo que quieran. Dios los deja que hagan lo que quieran. Les suelta la cuerda. Pero los escogidos serán salvos, llueva o truene. Cristo dice, a todos los atraeré. ¿Cómo nos atrae Cristo? Con su amor. ¿Cómo es posible que mereciendo yo el infierno, Cristo haya muerto en la cruz por mis pecados, por mí? Es increíble. Que pecadores como nosotros un día estaremos en el cielo. Un creyente no puede ser poseído por Satanás. Satanás puede fastidiar a los creyentes.
de una y de muchas maneras. Pero Satanás no puede meterse adentro de un creyente. Pero tantas personas que le abren la puerta a Satanás y Satanás se les mete. Hay personas que pecan tanto que se les nota claramente que son hijos del diablo. Vuelvan a Génesis. Terminamos. Génesis 3:16. Y a la mujer dijo, vean la maldición, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. Bien, esto es como resultado, esta maldición es como resultado de la caída. Pero entonces, si Eva no hubiera pecado, ¿cómo hubiera tenido los hijos? Pues qué trabajo le costaría a Dios, ¿no? Hacer que las mujeres tuvieran hijos sin que les doliera. No, pues Dios es todopoderoso. Entonces, cada vez que la mujer da a luz un hijo y está con los dolores, bueno, pues que se acuerde. Son las consecuencias de la madre Eva. La mujer tiene sufrimientos que los hombres no tenemos. Recuerdo de la caída. Es un aguijón en su carne. Vean, pobre de Eva. Tuvo un asesinato en su misma casa. ¿Cómo se sentiría después de que vio que uno de sus hijos mató al otro? En un sentido perdió a los dos, ¿no? Uno en la tumba y el otro tuvo que andar por allá. Qué dolor tan tremendo es perder a un hijo. La vida de la madre está vinculada con la vida de sus hijos. Los éxitos de los hijos son los éxitos de la madre. Los fracasos de los hijos son los fracasos de la madre. ¿Cuánto nos duele que nuestros hijos sufran? Si un hijo se enferma, si un hijo va a la cárcel, si es rebelde, si es vicioso, ¿cómo nos duele? Eso afecta a la madre y al padre también. Los que tienen hijos, los que tenemos hijos, sabemos esto. Y luego en la maldición, ¿cómo dice? Al final del 16, con dolor darás a luz a los hijos y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti, todo como resultado de la caída. La mujer no es libre. Las mujeres que quieren sentirse libres, que quieren ser independientes, que se rebelan con su marido, wow, no pueden ser felices nunca. Están condenadas a ser infelices. Qué tremendo que una mujer sabe que debe someterse a su marido, pero no puede. Su pecado se lo impide. Una mujer que no se somete a su marido no es salva. Ahora, eso no quiere decir que una mujer cristiana no luche contra eso. Sí, luchamos de una manera o de otra. Pero una mujer que tiene como costumbre, como hábito, como sistema de vida, rebelarse con su marido, que es rebelde ante su marido, esa mujer no es salva. Una mujer busca gozo en sus hijos, pero no lo encuentra como ella quisiera. ¿Cuántas mujeres son frustradas por sus hijos? ¿Y cuántas mujeres no tienen el gozo porque están frustradas por sus maridos? Quieren dominarlos, pero no pueden. Hay mujeres que siempre quieren dominar al marido, siempre quieren controlarlo. Una mujer que quiere hacer eso nunca será feliz, ni aquí ni mucho menos allá. Hay mujeres que buscan la aprobación de su marido, quieren complacer a su marido, quieren que su marido esté contento. ¿A costa de qué? Si una mujer quiere complacer a su marido, pero no toma en cuenta a Dios, ¿lo va a lograr? Imposible. Una mujer, antes de complacer a su marido, debe de complacer a Dios. Antes de sujetarse a su marido, debe de sujetarse a Dios. Una mujer que no se sujeta a Dios, es imposible que se sujete a su marido. Hay mujeres que tienen una lucha continua con su marido porque quieren el poder, quieren la batuta, quieren dirigir la orquesta.
Hay mujeres que en el fondo quisieran ser dominadas, que les gustaría ser dominadas, pero que sueñan con dominar. Una contradicción tremenda. ¿Saben ustedes que Juan Charrasqueado existió? No es simplemente un corrido, no, Juan Charrasqueado existió. ¿Saben ustedes que iban las mujeres y se le ofrecían? A Pancho Villa, iban mujeres y se le ofrecían. A Emiliano Zapata, iban mujeres y se le ofrecían. ¿Qué es lo que pretendían esas mujeres? ¿Qué es lo que querían? Mujeres de carácter fuerte, que quieren sentirse dominadas por un hombre que tiene el carácter todavía más fuerte. Qué tremendo. Una mujer va a tener paz hasta que se someta a su marido. La mujer que no se somete a su marido no puede tener paz ni gozo, ni certeza de salvación tampoco. Hay matrimonios donde hay una lucha continua entre la voluntad del hombre contra la voluntad de la mujer. Él quiere hacer la suya, ella quiere hacer la suya. Maridos que tienen el carácter fuerte y la esposa también que tiene el carácter fuerte. Ninguno cede. Salen chispas. A ver de qué cuero salen más correas. Los maridos que ceden, que las mujeres pueden más, qué familias, qué problemones. Hay hombres que como no pueden dominar a su esposa, terminan pegándole. ¡Wow! ¡Qué error tan tremendo! Como no pueden tener un liderazgo positivo, pues buscan uno negativo. Hay parejas que ninguno tiene el carácter fuerte. Los dos tienen un carácter débil. Y son los hijos los que dominan. ¿Sí? Como hay un vacío de poder, pues entonces los hijos agarran el poder. Hay hijos que controlan a los maridos. A los padres les cumplen todos sus caprichos, los hijos son los que mandan, no les regañan, no les llaman la atención, los hijos son los que mandan. Hay matrimonios débiles que si no son controlados por sus hijos, son controlados por sus padres. Los padres dominan a esos hijos, aunque ya son casados, siguen dominando a los hijos. Hay matrimonios débiles que son dominados por el pastor. Pastores déspotas, pastores arbitrarios que se meten en la vida de las familias y que controlan a las familias. No hay matrimonio perfecto. Casi cada matrimonio discute por algo. Es muy difícil que nos pongamos de acuerdo en todo. Pero el Evangelio restaura el orden. Cuando el hombre se somete a Dios, cuando la mujer se somete a Dios, Cristo reina. Y cuando Cristo reina, cuando Cristo toma el control, se acabó la lucha, se acabó el combate. Todavía me falta mucho, mejor ahí lo vamos a dejar y seguimos con la conciencia de hoy en 8, ¿les parece bien? ¿Sí? Falta todavía la maldición sobre el hombre, la maldición sobre la tierra, el dolor y los sufrimientos, el paraíso perdido, que veremos de hoy en 8, ¿les parece bien? Te damos gracias, Padre, por tu palabra, por tu misericordia. Bendice tu palabra, oh Dios, y ayúdanos a reconocer nuestro pecado y a mortificarlo, a ubicarlo y a tener una guerra continua contra él. Danos tu ayuda. Y te pedimos por los que están aquí que no son salvos, ayúdales a ver su pecado, ayúdales a arrepentirse, porque si no lo haces ellos perecerán para siempre. Oh, ayúdanos a todos, todos te necesitamos de tu evangelio, de lo que Cristo hizo en la cruz. Oh, que solamente en Él confiemos y en Él nos apoyemos. Gracias por Cristo. En el nombre de Jesús, amén.